Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Y vamos a hablar de algo que es de vital importancia y que sé que hay muchas personas que están pasando por esta situación. Números capítulo 11, y voy a leer a favor de todos, y lo hago bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 11, versículos 1 al 10. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en el molino, o lo majaba en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. Y en esta hora quiero estar bajo el tema en la noche oscura de la depresión. Sin duda alguna que al escuchar este encabezado del tema que vamos a tratar, es necesario formularnos alguna serie de preguntas que a través de este mensaje pues vamos a dar respuesta bíblicamente. ¿Puede un cristiano sentirse deprimido? ¿Es pecado la depresión? Porque esta moderna plaga emocional afecta a tantas personas, incluidos a creyentes consagrados y maduros en la fe. ¿No es Cristo el mejor médico y la oración la mejor terapia contra la depresión? Estas preguntas, por cierto muy frecuentes, reflejan la inquietud de bastantes creyentes que están pasando por este laberinto en su vida. Para ellos es difícil entender cómo una persona con fe en Cristo puede atravesar tiempos de depresión, agotamiento o sequía espiritual. A esta persona se les hace difícil conciliar la exhortación del apóstol Pablo cuando dice: estad siempre gozosos,
con la realidad de hombres y mujeres de fe sufriendo una depresión. Aún mayor perplejidad existe y sienten cuando el problema afecta a los líderes espirituales, los pastores de las iglesias, los líderes que ejercen algún ministerio. ¿Qué nos enseña entonces la palabra de Dios al respecto? Porque sin duda alguna, si debemos buscar respuestas satisfactorias, las vamos a encontrar en la Biblia. Un análisis detallado del texto bíblico arroja mucha luz y en especial mucho consuelo a los que sufren una depresión. Para empezar, podríamos decir que es difícil encontrar en toda la Biblia un solo personaje que no haya atravesado la angostura del valle o la oscuridad del túnel. Unas veces fue en forma de depresión. Elías, el profeta de Dios, el mejor profeta que tuvo Israel, y que se nos presenta este momento difícil en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, exactamente los versículos 1 al 18. ¿Y qué decir de Jeremías? Que en el capítulo 20 del libro que lleva su nombre nos muestra esta situación que estaba pasando. La depresión se presenta otras veces en forma de duda, como las pudo enfrentar Habacuc y el mismo Juan el Bautista. Casi siempre con profundas experiencias de soledad y frustración muchas veces, como las pudo vivir el rey David y el mismo apóstol Pablo. Al descubrir esta larga lista de héroes de la fe, pasando por duras pruebas emocionales, nuestros ojos se abren a una conclusión realista. Estos hombres y mujeres fueron gigantes en la fe, sí, es verdad, pero también fueron hombres de carne y hueso. Como dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17 de la epístola que lleva su nombre, sujetos a pasiones, o sea, sufrimientos semejantes a las nuestras. Y ello es así, porque Dios en su soberanía, en su soberana misericordia, se vale de vasos de barro y no de oro, o sea, vasijas frágiles. Dios no busca gente fuerte, Dios busca gente dispuesta, porque Dios va forjándonos en el transitar de este camino. Y de ahí el testimonio del apóstol Pablo dirigido de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, cuando dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, mis amados, Dios permite sombras en sus mejores instrumentos para que solo su nombre resplandezca, para que solo su nombre sea glorificado. Por eso nadie puede abrogarse reconocimiento o gloria o loor, sabiendo que todo lo que tenemos y lo que podemos hacer dentro de la magna obra de Dios, lo hacemos y somos parte de esa obra simple y llanamente por pura misericordia. Por eso la depresión se presenta, por tanto, con mucha naturalidad en la Biblia. Queda ya respondida a la pregunta:
¿Es pecado la depresión? No es pecado. Es algo natural que todo ser humano pasa, pero que a la vez también es algo que el cristiano puede vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a tomar el ejemplo de este hombre. Mencioné muchos, pero quiero centrarme en la vida específicamente en esta hora de Moisés. Moisés, el líder que se quería morir, por decirlo de esa manera, que quería renunciar, que le pidió a Dios que le quitara la vida. Y vamos a analizar en detalle una de las más destacadas crisis de Moisés, el hombre escogido por Dios para ser guía del pueblo de Israel. Este gran hombre de fe, un verdadero modelo de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible, experimentó la depresión con gran intensidad hasta el punto de desear la muerte, de querer morirse. Pregunta: ¿ha querido usted morirse en algún momento de su vida? ¿Le ha dicho usted a Dios: quisiera acostarme y no amanecer? ¿Cuántas veces no le hemos dicho eso a Dios? Y por lo general no es cuando las cosas nos están yendo bien, cuando hay bendición. Por lo general este deseo surge cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay angustias. Queremos morirnos. Y eso demuestra que la intensidad del problema nos está achicopalando, está socavando nuestra fe, nuestra fortaleza. Si no, preguntémosle a Moisés, cansado de la desobediencia y las quejas constantes del pueblo, abrumado por el peso de la responsabilidad, sintiéndose muy solo y agotado, su espíritu desfallecía. Su espíritu perdía vigor, y por eso es que lo encontramos en esta situación. Y Números capítulo 11, versículos 11 al 15, nos comienza a dar luces sobre la situación de Moisés. Escuche hablar a Moisés. Y dijo Moisés a Dios: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si vas a tratarme así, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, y que yo no vea mi desventura. En otra palabra, mátame, Señor, quítame la vida. Uno cuando lee la vida de estos hombres, simplemente se centra en el final de su vida, porque es fácil para nosotros en cuestión de algunos minutos leer el principio y el final y decir: qué bueno que Moisés fue un siervo fiel a Dios. Y muchos decimos: yo quisiera ser como Moisés, pero ignoramos el proceso que hay entre el inicio y el final. Siempre hay un proceso. Se ha dicho que todo inicio es difícil en todos los aspectos. Y por eso nosotros estamos en un proceso, porque la vida cristiana es un proceso. Cuando se le dio paso a ese proceso, cuando permitimos que Cristo entrara a nuestro corazón. Ahí fue donde comenzaron los problemas. Un hermano dijo: el problema viene cuando hay problemas. Sí, porque cuando no hay problemas, no hay problemas. Mientras que nosotros estábamos en el mundo, en el sistema mundanal, pues todo nos parecía correcto. Teníamos nuestra propia manera de medir lo que era bueno y lo que era malo. Entonces decíamos:
No es malo que yo hable del que habla de mí. No es malo que yo critique al que me critica a mí. No es malo que yo le devuelva mal por mal al que me hace mal a mí. No es malo. No es malo. Yo amo al que me ama y aborrezco al que me aborrece. A mí el que me la hace me la paga. Y hasta cantábamos, la paga porque la paga. Esa era nuestra condición. Cuando nosotros recibimos a Cristo, reconocimos que estábamos viviendo mal, que íbamos de cabeza al infierno. Levantamos nuestra mano, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos condujeron a una oración y muchos ahí en esa parte, en ese inicio, es donde tienen la confusión, porque creen que la vida cristiana es un color de rosas. Es caminar sobre nubes de terciopelo. Todo me va a salir bien. A partir del momento en que recibo a Cristo, todos me van a sonreír. Donde yo vaya me van a aplaudir. Mi familia me va a decir, oh, qué bueno que has recibido a Cristo. Eso es una vulgar mentira. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando levantamos nuestra mano para aceptarle como Señor y Salvador, estamos también con esa actitud desafiando al diablo y diciéndole, he descubierto que me estás engañando, que tiene mi vida viciada, pero a partir de este momento te quiero decir, diablo inmundo, que no te sirvo a ti y que ahora sirvo al Cristo al cual le he permitido que entre a mi corazón. Eso es lo que verdaderamente acontece, alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Y ahí es donde se le da inicio al proceso. Porque llegar al cielo es un proceso. Llegar al cielo es un proceso. Mire que todo nos enseña en la naturaleza. Nosotros no nos tomamos el agua tal y como viene. El agua entra en un proceso de tratamiento y de manera que la puedan adecuar para ingerirla, para que no nos haga daño. La leche ahora es un proceso también. Se dice que la leche directamente de la vaca a nuestro estómago hace daño. Todo tiene un proceso. Pues para llegar al cielo también es un proceso llegar allá. Y en ese proceso muchos no resisten. Muchos se quedan a la vera del camino porque no les gusta. Muchas normas, mucha exigencia. ¿Quién dijo que Dios se pone a exigir tanto? Simplemente es creer en Jesucristo y cierre los ojos y comamos y bebamos que mañana vamos para el cielo. Eso dicen muchos y es la mentira que muchos se han creído. Creen que simplemente por cargar un libro como esto y por cantar coros como los que cantamos anteriormente y por estar sentados en un lugar como esto y decir gloria a Dios, aleluya, con eso ya somos salvos, y resulta que no. Eso forma parte del proceso. Y la verdad, ahí es donde entendemos a Pedro cuando en la transfiguración habló apresuradamente y dijo, Señor, bueno es que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras palabras, Señor, quedémonos aquí. ¿Para qué bajar, Señor, allá? ¿Para qué ir allá si nos están persiguiendo, si allá hay problemas, si allá hay pruebas, si allá hay dificultades? Qué bueno que la vida cristiana la viviéramos aquí dentro de este templo, que no tuviéramos que salir a trabajar, que no nos diera hambre, que no nos diera sed, que no nos diera sueño. Qué bueno vivir una vida cristiana así, sin problema, en donde besos, el ósculo santo, el abrazo, al love you, hermano, al love you. Qué bueno que todo fuera así, pero la vida cristiana no es así. La dificultad no está aquí. Porque en el momento en que nos reunimos, adoramos a Dios. Y es verdad, no hay diablo, no hay demonio que pueda entrar en la congregación de los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el problema está cuando salimos. Cuando enfrentamos la hordanada de demonios. Cuando enfrentamos a un diablo enfurecido. Cuando enfrentamos a todas las cosas que humanamente tenemos que enfrentar. La tentación, los problemas, la pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo, cuando nos desanimamos, cuando nos desalentamos, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene la dificultad, ahí es donde viene el problema.
Entonces eso nos lleva a analizar los síntomas de la depresión. Vemos en primer lugar lo que le pasaba a Moisés, ya que los síntomas de su depresión son frecuentes y nos ayudarán a identificarnos con la tribulación de Moisés. En una etapa inicial, Moisés interpela a Dios y parece que le pide cuentas por su forma de actuar. Incluso le reprocha que le llamara a esta tarea. Se nota que en el diálogo que hay entre Dios y Moisés abundan los por qué, que reflejan la protesta y la confusión del gran líder. Hasta 5 preguntas le formula Moisés a Dios, preguntas con un contenido netamente depresivo. Observemos cómo se siente Moisés, perjudicado y maltratado. Sentimientos típicos de la depresión, cuando la mente distorsiona los hechos, tal como veremos después, y ve la realidad mucho peor de lo que es. Estando en un estado de depresión, la persona, primer síntoma, se siente perjudicada. Segundo síntoma, se siente maltratada. Su mente no está en la capacidad de ser consecuente con la realidad, sino que está distorsionando la realidad. Y en ese estado, como para que usted pueda entenderme, es como mirar una hormiga con una lupa. La depresión nos hace distorsionar los problemas, y problemas que se pueden resolver, problemas que son pequeños y los podemos enfrentar, hacen que la persona depresiva huya, que la persona depresiva corra, que la persona depresiva se aísle, se encueve. Moisés necesitaba verter libremente todo lo que había en su corazón, porque la mejor manera de poder aliviarnos de la depresión es la oración. La oración es terapéutica, y por eso el Señor dejó la oración. Es una protesta terapéutica lo que hace Moisés, porque la libre expresión de pensamiento y emociones tiene un notable efecto liberador. O sea, eso es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, el Señor está diciendo: vengan, déjenme en todos sus problemas, déjenme en todas sus inquietudes. En otras palabras, el Señor está diciendo: confíen en mí. No se preocupe por ese problema que tienes. No te preocupes por esa situación que estás viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, yo no sé si usted puede aceptar esa realidad bíblica, pero si usted no acepta esa realidad bíblica, usted no le está creyendo a Dios. Sí, hermano, yo sé, sí, hermano, yo sé que Dios es mi ayudador, pero, sí, yo sé que Dios es mi sanador, pero, y ese pero nos aísla de la perfecta voluntad de Dios. Es como la oración, es como una descarga del peso que le oprime. Fue lo que practicó Moisés. Moisés no puede contenerse. Moisés necesita vaciar el enojo y la frustración contenidos en su corazón. Las palabras de Moisés y sobre todo su forma y tono revelan irritabilidad, otro síntoma habitual en la depresión. Es una persona que se vuelve irritable. Es llamado o es llamativo que Moisés, considerado el hombre más manso de la tierra, según Números capítulo 12, versículo 3, llegue a este extremo de irritabilidad. El hastío y las palabras duras, casi agresivas contra el pueblo, nos revelan a un hombre cansado, decepcionado, sin fuerzas para seguir adelante. Pregunta, estimado hermano que se encuentra aquí, los que me escuchan: ¿cómo te encuentras actualmente?
¿Estás cansado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás sin fuerza para seguir adelante? En este preciso momento usted está diciendo, ¿quién le dijo al pastor que yo me quería morir? Que precisamente esta mañana le estaba diciendo al Señor, Señor, quítame la vida. Nadie más que Dios te puede entender. Por eso la descarga de Moisés llega a su máxima intensidad en Números 11:12. Note, Moisés le dice a Dios, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno como lleva la que cría, el que mama? Moisés deja entrever en este aspecto el deseo de abandonarlo todo. ¿No le ha provocado usted dejarlo todo tirado, hermano, y salir corriendo? ¿No le ha provocado usted en la iglesia decir, ya no me provoca hacer nada? Bienvenido al grupo. Compartimos la misma idea muchas veces. Muchas veces uno quisiera salir corriendo, olvidarse de todo. Decir, ¿yo por qué tengo que aguantarme malas caras? ¿Yo por qué tengo que aguantarme esto? ¿Acaso son deudas mías? ¿Acaso esto es para mí? ¿Acaso esto es mío? ¿No se ha cuestionado usted con preguntas como esas? Moisés, ahí está el hombre, diciéndole a Dios, Señor, quiero dejarlo todo, no quiero saber de pueblo, no quiero saber de tierra que fluye leche y miel, no quiero llevarlos a ninguna parte, que se defienda como pueda. Hoy diríamos que Moisés le está presentando su dimisión a Dios, o sea, en otras palabras, le está presentando su carta de renuncia. Oiga, tremendo, hermano. Le está diciendo a Dios, renuncio. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. ¿Cuántas veces usted dice, el próximo año, ya lo tengo todo organizado, que el pastor no cuente conmigo? El próximo año es mi año sabático. Bastante hice yo en este año y yo no voy a ponerme a matarme, ya hice que otros también trabajen. Oiga, ¿cómo usted me estará diciendo, bienaventurado eres, pastor, no te lo reveló carne ni sangre? Es normal, eso es natural. Sin embargo, en el versículo siguiente, la descarga emocional empieza a dar frutos y ya Moisés es capaz de articular una queja más razonada y concreta. Mire el versículo 13 de Números 11. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Note que ya comienza a haber como más lucidez en la mente y en las palabras de Moisés. Pero también se comienza a sentir como ya más liviano, ya no hay como esa carga. Y eso nos demuestra que la oración comienza a surtir su efecto, que Moisés a través de la oración descargó el peso que había en su alma angustiada y afligida. Observemos por tanto cómo Moisés tiene una gran necesidad de vaciar su corazón, o sea, de presentarle a Dios sus cargas. Moisés no acudió a las pastillas antidepresivas. Moisés no fue a la droguería a comprarse pastillas para dormir. Moisés no se puso en una actitud de yoga y dijo, no. Y todas esas cosas nos ofrece el sistema del mundo. Mire, usted se puede tomar las pastillas que se pueda tomar. Usted puede dormir dopado, pero el efecto de esas pastillas pasará y los problemas están ahí en su cabecera. Cuando usted se despierte, los problemas van a decir, ¡yujú! Aquí estoy, no me he ido. Es la realidad. Dios quiere que enfrentemos esa realidad. Y esa realidad la tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Es
importante confiar en la palabra de Dios. Hay que confiar en esa palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso, mis amados, ¿cuál es su situación? Esta mañana enseñábamos que la oración no es simplemente para decir aleluya, gloria a Dios, aleluya. La oración el Señor la dejó para que usted desahogue su alma. Usted puede decirle: Señor, me siento aburrido, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia, Señor, la verdad, no quiero ni leer la Biblia, porque yo creo, Señor, que tú no me escuchas. Es la verdad. Si usted está viviendo eso, la oración es para eso. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés? Moisés estaba, hermano, desfogando su corazón. Le estaba presentando a Dios la carta de renuncia. Le estaba diciendo: Señor, usted como que a mí no me quiere porque me pone semejante peso. Un pueblo rebelde, quejumbroso, un pueblo desagradecido, un pueblo que quiere apedrearme. Oiga, tremendo, hermano. ¿Sabe qué es lo curioso? Que ese pueblo nunca se reúne para celebrarle un cumpleaños a Moisés. Por eso hay pastores hoy en día que tienen más privilegios que Moisés, que la congregación se reúne y dice: pastor, feliz día del pastor, y vienen con regalos. A unos les entregan llaves, a otros les entregan sendos regalos. Tienen más privilegios que Moisés. A Moisés no dice la Biblia: y el pueblo se reunió y entre todos recogieron y le compraron el carro último modelo a Moisés. Y le cantaron Happy Birthday to you. Pero el pueblo sí hablaba de apedrémoslo. ¿Quién nos mandó seguir a este loco? Nos dijo que es que una tierra que fluye leche y miel. Y note en el texto que hemos leído, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Nos acordamos de las ollas llenas de carne, de las cebollas, de los puerros, de los ajos. Pero ¿por qué no dicen: nos acordamos de las cadenas, de los latigazos, de las desmadradas que nos pegaban esos egipcios, de cómo nos humillaban? Porque la gente, en el momento depresivo, se le olvida todo lo bueno y comienza a recordar todo lo malo. Pero al contrario, o sea, hay personas que dicen, cristianos que dicen: a mí en el mundo no me iba tan mal, a mí en el mundo no me trataban tan mal. Sí, por ahí de vez en cuando yo me pegaba unas emborrachadas, pero es que la gente a mí me quería. Las mujeres a mí me caían así, vea. Dicen ellas, y a mí los hombres, mejor dicho, eso no faltaban los piropos. Y pareciese es una terapia, pero resulta que traer el pasado es añadirle más peso a la carga. Uno tiene que comenzar a analizar. Moisés le presenta a Dios su situación. Dios quiere que usted le presente su situación a Él. ¿Cómo te sientes? ¿De qué estás experimentando ahora? ¿Qué es lo que tú sientes? Por eso es que muchas veces uno en la oración llora. Dice una antigua canción muy hermosa: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Descansa en el Señor tus penas y ansiedad orando. Y culmina esa canción diciendo: bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Y lo estamos viendo en la vida de Moisés. Comienza deprimido, depresivo, angustiado. Es que simplemente leyendo se siente la carga, pero después vemos cómo se va nivelando, cómo se va descargando Moisés. Por eso no podemos, sin embargo, omitir un hecho importante. Moisés no se quejaba de o en contra de Dios, sino a Dios. Porque ahí se marca la diferencia. ¿Se queja usted de Dios? Hay muchos cristianos que se quejan de Dios. La oración es para quejarnos de Dios. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Ya en este año he hecho 3 cadenas de ayuno, Señor. Me he privado de alimento los viernes, sábado y domingo. Te he expuesto mi queja y tú como que no me oyes. ¿Qué está pasando, Señor? Eso es grosería.
Moisés, aunque descargó su alma, no fue grosero con Dios. No se le olvidó con quién estaba hablando. Ojo, que eso es vital. No se nos puede olvidar en momentos de angustia con quién estamos hablando. No podemos entrar a cuestionar a Dios. No podemos, no debemos. Moisés no cuestionó a Dios. Aún en medio de su depresión, le habla a Dios desde una posición de sumisión y lealtad. Porque Moisés, repito, no se olvidó con quién estaba hablando. No es pecado, mis amados, decirle a Dios cómo nos sentimos, aunque nuestras protestas sean tan enérgicas como la de Moisés. O sea, Moisés estaba diciendo al Señor: Señor, mira mi carta de renuncia. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor: Señor, ya no quiero seguir más, me siento angustiado? Pero después reflexionamos y le decimos: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Fueron momentos de depresión, fueron momentos de tristeza, Señor. Pero yo no puedo ser un malagradecido, como dice una letra de una hermosa canción. Malagradecido yo sería Cristo si renuncio a ti. Y nosotros debemos entender esto, mis amados. El pecado, escuche bien, radica más bien en la amargura de corazón acumulada tras meses o años de silencio. Silenciar nuestras cargas y dudas es un excelente caldo de cultivo para la crisis de la fe. Cuando usted no utiliza la oración, que es lo que Dios quiere. Dios no dejó la oración para que usted se vuelva un lorito diciendo aleluya, gloria a Dios, y para que usted comience a tratar de impresionar a los demás. La oración es el medio de desfogue, de descargue del espíritu, de toda angustia, de todo mal, de toda amargura. Otro síntoma típico de la depresión son los pensamientos distorsionados. La manera de razonar, sentir y percibir la realidad se alteran profundamente en el sentido de verlo todo desde una óptica pesimista y sin esperanza. Estos pensamientos negativos son característicos de la depresión y lo vemos con gran claridad en este pasaje. Moisés, confundido por su visión depresiva, erraba en su valoración de Dios y en la evaluación de su trabajo. O sea, tenía un concepto distorsionado. No era como él creía, no era como él se estaba sintiendo, no era como él veía las cosas. Entonces, es cuando Dios comienza a entrar en el escenario. En cuanto a Dios, Moisés pensaba que le había abandonado e incluso que quería perjudicarle. Ese era el pensamiento de Moisés en cuanto a Dios. En cuanto a sí mismo, Moisés se sentía un fracasado, no sirvo para nada. Y eso, ahí es donde entra el maligno a trabajar intensamente, que nos sintamos las personas más miserables, que lo que nosotros hacemos, eso no sirve para nada, que no es importante el que yo ejerza el don, talento, capacidad que Dios me ha entregado, que eso lo puede hacer otra persona, que usted deje eso, usted no está para hacer eso. Moisés se sentía un fracasado. La crisis va en crecimiento hasta culminar en Números 11:15 con la idea de la muerte. Mire hasta dónde llega, mire el tope, o sea, lo más bajo a donde llega Moisés. Yo te ruego que me den muerte. Ya, hermano, Moisés estaba tocando fondo. Había un superávit, un déficit en la vida de Moisés. Me quiero morir. Mire que eso lo hace olvidarse del propósito del llamado. El Señor dijo: saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y llévamelo a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí estamos centrados en esa persona, en ese hombre. Humanamente llegó y tocó fondo, y Moisés, el hombre más manso de la tierra, el que vio la gloria de Dios, el que tuvo experiencias que ningún otro había tenido. Mire que en ese momento de crisis se le olvidó todo. Se le olvidó
Moisés se le olvidó que él había metido su mano en su seno y la había sacado y era una mano leprosa, y la volvió a meter y salió limpia. Moisés se le olvidó que tiró su bastón y se convirtió en serpiente, y que ésta se comió también a los bastones de los brujos y hechiceros de Egipto, de Faraón. Se le olvidó a Moisés también que caía maná del cielo. Se le olvidó la voz de Dios que lo llamó desde una zarza. Es que la depresión es peligrosa, mis amados. La depresión nos hace olvidarnos de las promesas de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Y aquí al hombre llamado con propósitos grandes y específicos. Allá yo me lo imagino, hermano, en un momento de soledad, allá en una cueva, diciéndole a Dios: ya basta, Jehová, quítame la vida, mátame, no quiero seguir adelante. Es un proceso que tiene su lógica, ¿sabe? Las ideas de fracaso, de inutilidad e incluso de culpa injustificada llevan a Moisés a sentirse en un callejón sin salida, en el que solo la muerte parece una liberación. Muchas veces uno dice: yo no sé por qué Dios no me mata. Mire, hermano, si el suicidio no fuera pecado, más de uno nos tiraríamos de cabeza desde una montaña. ¿Sí? ¿Por qué no se hace? Porque uno sabe que si se quita la vida se va para el infierno. Y por eso es que muchas personas, hermano, en esta situación se les pierde la visión. Al perder la visión pierden el propósito de la misión. Son personas que subsisten pero que pierden la brújula, que son como zombies en un camino, que no saben qué hacer, no saben ni para qué Dios los llamó, pierden el norte. En ese momento depresivo no tienen dirección. Ahora, Moisés en primer lugar dirigió su hostilidad, o sea, su queja contra Dios. Luego la dirige contra el pueblo y termina consigo mismo. La tensión se había hecho insoportable. Moisés ha perdido su autoestima, hecho clave en toda depresión, y ello conlleva a la pérdida de esperanza. Cuando se pierde la autoestima, se pierde la esperanza. Ante esta situación, la única salida que ve Moisés es la muerte, puesto que no hay lugar, no hay luz para ninguna parte. Lo mejor es desaparecer. Moisés no veía ninguna salida a su túnel. O sea que aquí podemos aprender que las personas que se suicidan en un estado de oscuridad, que están tan arropadas por la depresión, se sienten tan miserables esas personas, que esas personas creen que la solución a su problema es la muerte, y por eso acuden al suicidio. Por eso creen que suicidándose todo va a terminar, cuando la Biblia dice que es todo lo contrario. Cuando un ser humano se muere es cuando comienza verdaderamente a vivir la vida o a experimentar el sufrimiento. Algunas personas con depresión grave pueden tener una experiencia similar a la de Moisés en cuanto al deseo de morirse. No olvidemos en estos casos que las ideas de suicidio en la depresión son la consecuencia de una mente que enferma, es incapaz de pensar nada positivo. En este punto empezamos a entender que la depresión es muchas veces una verdadera enfermedad que afecta a la mente, afecta a los sentimientos e incluso la voluntad de la persona. La afecta de una manera total. La descarga emocional. ¿Qué es lo que necesita una persona depresiva? Descargarse emocionalmente. Abrirle su corazón a Dios sin reservas. Esta descarga emocional, ese abrirle su corazón a Dios sin reserva, le da a Moisés, en cuanto a su problema, la salida. Moisés se encuentra que no todo es como él lo ve. Moisés comienza a reflexionar.
El hombre confundido de la primera etapa está ahora en condiciones de ver su situación con más claridad, hasta el punto que él mismo llega a ver la causa de su depresión. Es importante identificar qué es lo que está causando la depresión. ¿Qué le causaba la depresión a Moisés? Moisés lo identifica, Números 11:14. Mire, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ahí estaba. La causa de la depresión de Moisés era la responsabilidad que sentía. Ese pueblo que se quejaba, que murmuraba. Este es un brillante diagnóstico. Note, Dios le da la capacidad a Moisés de saber qué es lo que está causando esa depresión. Por eso es que el contexto anterior de Números 11, 1 al 10, nos ayuda a entender las razones de su agotamiento. Las repetidas quejas del pueblo, murmurando sin cesar, habían llegado a agotar la paciencia de Dios mismo. Hasta Dios estaba hastiado del pueblo. Muy quejumbroso. Eso lo registra Números 11:10. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. O sea, Dios dijo: este pueblo me tiene hastiado. Este pueblo me tiene cansado. Y se encendió la ira de Dios. Miren, mis amados, aquí aprendemos algo vital y fundamental. No podemos convertir nuestra vida cristiana en un campo de quejabanza, en donde todo nos duele y nada nos hiere. En donde estamos en un total desagradecimiento con Dios, no valoramos lo que Dios nos da, menospreciamos lo que Dios nos da. No menospreciaba el pueblo una bendición que Dios había tenido. Ese cuidado de mandar pan del cielo para sostener a un pueblo, ninguno. Dios en su infinita misericordia visitaba a ese pueblo. Mire, mi amado hermano, cada noche era un milagro portentoso de Dios, porque el pueblo se levantaba y allí estaba el maná. Pero ¿cómo el pueblo trató esa bendición? El maná ese. Solamente tenemos ese maná. ¿Cuántos cristianos no están desagradecidos con Dios? Sí, es verdad, yo como carne, pero es que ya me duelen las rodillas, ya me duelen las articulaciones. Yo quiero comer pollo. Cristianos que están desagradecidos con Dios por el trabajo que tienen, no se mueren de hambre, pero como no llenan las expectativas, es que yo me sueño andando en un Mercedes-Benz. Es que mi deseo es tener un apartamento y una finca para recrearme los fines de semana. Es que yo quiero lo mejor. Yo sueño con un día ir a las boutiques de calidad, a las tiendas de categoría, para vestirme, para darme el lujo de ponerme esos zapatos de cuero de cocodrilo. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Y eso lo lleva a una actitud de desagradecimiento. Ese era el pueblo de Israel, desagradecido. Y por desagradecidos perdieron la entrada a la tierra prometida. Porque el Señor dijo de ellos: la ira de Jehová se encendió en gran manera. Entonces nos sorprende la tremenda tensión emocional de Moisés, que acaba por minar su resistencia psíquica. Estamos ante una clara depresión por agotamiento. Ahí tenemos, deprimido y sin esperanza, al siervo a quien Dios había confiado una misión muy especial: conducir al pueblo por el desierto, un desierto tan literal como metafórico. La desobediencia del pueblo había agotado la paciencia y la capacidad de resistencia de Moisés, hasta llevarle a una depresión profunda. Y yo sé que este programa también lo escuchan siervos de Dios. Y para usted quiero dirigir esta sección. Dios le ha llamado a usted con propósitos claros. Llevar al pueblo de Dios es complicado. Estar al frente de una congregación es complicado, porque hay diferencia de caracteres. Se levanta uno y uno va y lo restaura, y el otro cae.
Y humanamente muchas veces no hay una recompensa a ese trabajo, pero estimado pastor, no espere una recompensa de parte del ser humano. La recompensa suya viene de parte de Dios. Dios es el que va a recompensar su trabajo. Si usted está pasando por ese estado depresivo, en esta hora el Espíritu Santo usa este vaso de barro para decirte: yo sé lo que tú estás haciendo, sé el sufrimiento que estás pasando, pero no es el momento de claudicar, es el momento de continuar, es el momento de seguir avanzando, es el momento de que eches tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará, Él te ayudará, Él te fortalece. El Dios que te ha llamado es el Dios que te sostiene. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma le da la gloria. Por eso es de vital importancia que nosotros podamos comprender esta situación que vivía Moisés. Si usted está pasando por ese estado depresivo, si usted está pasando por esos momentos de angustia que le hacen perder el apetito, que le hacen perder la brújula, tal vez, y hablo de una manera metafórica, actualmente te encuentras metido o metida en una cueva, nadie te entiende, y ejerces un talento, un don, pero sientes como agotamiento, te sientes angustiado, te sientes afligido, quisieras dejarlo todo tirado. Es el momento que está aprovechando el maligno para bombardearte, para hacerte sentir cosas que no son realidad. Escuche, cosas que no son realidad. Tal vez el maligno lanza los dardos de fuego y te dice: Dios no te escucha, porque tú has dudado de Él. Has ofendido a Dios. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Dios está muy ocupado para atender tus caprichos. Dios está muy ocupado para entenderte. Hasta de pronto lo mejor es que dejes todo tirado. Vete. Sal de ahí. Eso no es para ti. Eso te queda grande. No puedes. Es lo que el maligno te está diciendo. Mejor te iba antes, que no tenía a Cristo en el corazón. Ahora todo te sale torcido. Ahora nadie te comprende. Llegaste a un lugar donde esperabas tener comprensión. ¿Y qué has encontrado? Pura deslealtad. Hablan de ti, murmuran de ti. Lárgate de ahí. No eres bien llegado a ese lugar. Eso es lo que el maligno te está diciendo. Hoy el Espíritu Santo descubre las mentiras del diablo que están azotando tu vida. El Señor te dice: es todo lo contrario. En ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor, es donde el Dios del cielo guarda silencio, no porque te ignore, sino que Él quiere que tú saques todo eso que te está angustiando. Él en esta hora te dice: clama a mí y yo te responderé. Yo soy tu ayudador, yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es el momento clave para que puedas destensionar tu vida de toda angustia, de toda depresión, de todo aquello que te está causando dolor. Es bueno que nosotros podamos entender que sí hay salida para la depresión y que la voluntad de Dios no es que tú andes deprimido, no. Dios quiere que tú andes en completa libertad. Porque solamente en la completa libertad de Dios puedes proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallen descanso para sus almas.
Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí